Hola Brian, ¿cómo estás? Bien, Edgardo, ¿y vos? Contento con nuestro segundo día de conferencia para hombres y estamos llevando a cabo el tema Y el tema se llama No estamos solos. No estamos solos, y como hombres tenemos diferentes luchas y no sabemos muchas veces a quién recurrir, ¿no, Brian? Sí, y además Satanás nos quiere confundir y engañar aún más. Es así, anda como león rugiente buscando a quién devorar y quiere engañarnos, y para eso queremos darle una ayuda adicional. Claro, tenemos un libro digital que se llama Las mentiras que los hombres creen. Y para obtener ese libro es muy fácil. Necesitan 3 códigos. El día de ayer se compartió el primer código. Si no lo tenés, ve el primer video de ayer. También hoy vamos a compartir el segundo código que va a aparecer en pantalla. Y acuérdense que mañana va a estar el tercero. Juntando esos 3 códigos van a poder descargar el libro digital el día domingo. Perfecto. Bien, y mañana también vamos a tener un tiempo especial de evangelismo que se va a titular No estás solo, Dios te ama. Si no podés venir de forma presencial, que va a ser a las 4 de la tarde, vamos a estar compartiendo también a través de YouTube, así que quédate ahí. Y ahora vamos a continuar con nuestro estudio, que será No estamos solos con nuestra lucha sexual. Del lado de solteros vamos a tener a nuestro maestro John Lobato, y del lado de los casados, Del lado de los casados va a estar Leo Nicosia. Quédate ahí, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y después seguimos con el estudio. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador pródigo, por mí dejó a su Padre. Al mundo infiel Él fue fiel, herido fue por nosotros. De la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé.
aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco el poder ser parte de estas conferencias y les agradezco especialmente que el granito de arena que pueda aportar tenga que ver con un tema tan importante, tan fundamental, tan necesario como es el uso de pornografía y la práctica de la masturbación en el matrimonio, en lo que respecta a hombres casados. Vamos a buscar, por supuesto, el consejo de la palabra de Dios en estos temas y vamos también a trabajar desde el estado de situación en el que nos encontramos como seres humanos dentro de una historia y en un momento de la misma que es, por supuesto, el siglo XXI y todo con toda la connotación que tiene la cultura digital y el manejo de información que tenemos a partir de las nuevas tecnologías y cómo esto ha impactado en estos temas. Así que sin ir más lejos en la presentación, quisiera, por una cuestión de tiempo, tenemos por supuesto mucho que decir, mucho de lo que se podía tratar, pero necesariamente tenemos que seleccionar algunas cuestiones. En relación a esto, lo primero que decimos es vamos a ir trabajando algunos de los temas, pero pornografía y masturbación los vamos a trabajar juntos, yendo de uno al otro durante estos minutos que trabajaremos el tema. Y asimismo iremos buscando el consejo de Dios. Y es por ahí por donde vamos a comenzar. Vamos en principio a definir, a hablar un poco de lo que es la sexualidad, antes ya de abordar estrictamente el tema para el que se nos ha convocado. Si vamos a la palabra de Dios, por supuesto que tenemos un montón de pasajes para poder hablar acerca de lo que es la sexualidad, pero vamos a ir a dos pasajes que conocemos bien, dos o tres versículos clásicos que nos describen el plan de Dios para con la sexualidad, el primero. Y el segundo nos va a hablar de la esfera o las esferas sobre las que influye y es influida la sexualidad. Dice ahí el libro de Génesis en el capítulo 2 y versículos 24 y 25 que seguramente bien conocemos. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí está hablando de sexualidad. Y es seguramente el primer versículo que habla de la sexualidad como tema. Ya había dicho Dios que debíamos fructificar y multiplicarnos. Se los había dicho al primer hombre y a la primera mujer, lo leemos ahí en el capítulo 1, pero todavía está hablando de la sexualidad como fuente de reproducción, como forma de reproducción y que de la especie humana pueda continuar poblando la tierra. Pero en el capítulo 2, donde entramos en la intimidad de la creación y del vínculo del hombre y la mujer, encontramos ahí el plan de Dios, y es que un hombre y una mujer vivan la sexualidad y a partir de ella Dios los describa como ser una sola carne. Esto, por supuesto, es un misterio, no podríamos ir mucho más allá que lo que dice el texto, ya estamos en terreno de la pura especulación, pero hablamos entonces de una fusión, Dios fusiona, acá dice la carne, ahora lo vamos a buscar en otro versículo para entender un poco de qué está Dios hablando, es una figura del lenguaje que se llama sinécdoque o metonimia, y que tiene que ver con
tomar una parte, en este caso la carne, para implicar ahí el cuerpo todo y aún la mente, el espíritu del ser humano. Ahora, cuando vayamos al apóstol Pablo, esto se va a entender mucho mejor. Pero dice que bueno, el plan de Dios para la sexualidad es un hombre y una mujer separados espiritualmente y mentalmente y vincularmente de sus padres, de padre y madre, unidos, transformados en uno solo y con una posibilidad de un vínculo especial, ¿no? Estaban ambos desnudos, dice, y no se avergonzaban. Nos queda ahí escrito ese versículo porque en el capítulo 3 va a pasar algo y va a venir la vergüenza al mundo. Así que ahí tenemos el plan de Dios para el ser humano a partir de lo que sería la sexualidad. Cuando vamos a Corintios, y por supuesto no voy a meterme a entender estrictamente lo que está diciendo este pasaje, como tampoco pudimos profundizar mucho en el de Génesis, porque simplemente estamos introduciendo el tema y tenemos que tomarlo para dirigirnos a nuestro propósito. Dice 1 Corintios entonces en el capítulo 6, versículos 12 en adelante, 1 Corintios 6, 12 en adelante, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, y enfatizamos el pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahí se va a entender el sentido de cuando Dios dice pero el cuerpo, cuando lo comparamos con la hilación de pensamiento que Pablo viene desarrollando ahí. Porque Pablo empieza diciendo, después voy al versículo 12 a mencionar algo, pero vamos al versículo 13. Pablo empieza diciendo las viandas y el vientre, el uno para el otro, pero ambos van a ser destruidos algún día, en la muerte, en el juicio final, ambos serán destruidos. Sin embargo, el cuerpo no, porque es para el Señor y porque el Señor, así como levantó a Cristo, también levantará nuestros cuerpos. ¿Qué tenemos que entender de esto? Que no está hablando únicamente del cuerpo como la carne. Y que cuando hablaba en ese sentido lo llamó el vientre. El vientre sí sería destruido con la muerte. Cuando el cuerpo envejece y muere, o cuando en algún momento el Señor destruya toda la parte creada antes de que aparezca la nueva creación, el cuerpo es destruido. Entonces ahí cuando habla de vientre está hablando de todo el cuerpo de carne, que es útil para la vida, que tiene funciones. En el caso de comer ahí tenemos el vientre, dice, para las viandas, pero todo esto se va a ser destruido. Ahora cuando habla del cuerpo dice que el cuerpo no será destruido. Entonces ahí nuevamente tenemos esta metonimia, esta sinécdoque, esta imagen del lenguaje, que es tomar la parte para describir el todo. Alguna vez Borges dice: las proas vinieron a fundarme la patria, diciendo que que los argentinos, como escuchamos no hace mucho de nuestro presidente, venimos en los barcos, no eran las proas únicamente. Cuando dice las proas se está refiriendo al barco completo, por supuesto. Bueno, esa figura del lenguaje es la que Pablo está usando acá para referirse al cuerpo como la personalidad completa del ser humano. Entonces ahí tenemos, si bien está hablando de la fornicación, y Pablo está tratando un tema complicado dentro de la iglesia, nos está diciendo ahí que cuando hablamos de la relación sexual, está implicado el cuerpo en el sentido completo de cuerpo, alma y espíritu. Hay una unión completa.
La sexualidad no es solo con la parte genital del ser humano, sino que en realidad está todo el cuerpo unido. El mismo cuerpo que nuestro Señor viene un día a levantar. Que así como Cristo resucitó, ese cuerpo resucitará. Ese es el cuerpo, la parte espiritual, la parte santa, la parte también de nuestra mentalidad, la que está implicada en la sexualidad, que se une en la relación sexual dos personas completas. Dos personas completas. No existe una relación sexual estrictamente genital, como comprobado está por toda la ciencia. No es solo el cuerpo el que está funcionando y ligándose en la sexualidad. De no intervenir la mente, de no intervenir la parte psicológica, no hay posibilidad alguna de relación sexual. Ahí vamos para ese lado. Pero vamos a dejar picando el versículo 12. Todas las cosas son lícitas, no todas convienen. No me voy a dejar dominar por ninguna. Vamos a hablar de dos temas que terminan transformándose en adictivos según nos enseña la ciencia. Y nosotros no debemos dejarnos dominar por ninguna cosa de esas características. Ahora bien, ¿qué dice la biología? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dicen las ciencias que trabajan con la neurología, las neurociencias, todos los que describen al ser humano? Que no es posible, no hay una posibilidad de relación sexual que no esté implicada la mente y el cuerpo. No es posible excitar, lograr una erección, en el caso de los varones, donde no está involucrada la mente. Hay experiencias, hasta había en algún momento una obra de teatro que lo ponía esto de manifiesto, que el cuerpo, por más que uno lo acaricie y lo toque, no logra el estado de excitación sexual si no está la mente involucrada. Si el cerebro no le da la orden al cuerpo de que actúe de esa manera. Testigo de esto, las enfermedades que tienen que ver con el funcionamiento sexual. La anorgasmia, que es la incapacidad de alcanzar el orgasmo, de terminar la relación sexual. Prácticamente no existe una anorgasmia biológica. Siempre se termina derivando a un tratamiento psicológico o ahora de sexología, porque es un problema mental. Lo mismo la eyaculación precoz, ¿no? No poder sostener, contenerse y terminar la relación sexual, llegar al orgasmo rápidamente y sin satisfacer a la otra parte. También claramente no tiene nada que ver con lo biológico. Esto cualquier médico lo podría explicar. Tiene que ver con la parte mental. La impotencia sexual, exactamente lo mismo. Generalmente se hacen estudios biológicos porque existe una muy leve posibilidad de que sea, pero seguramente que la impotencia va a terminar siendo derivada de un tratamiento en salud mental, y así como también la frigidez femenina. ¿Esto qué nos demuestra? Que el acto sexual es un acto donde cuerpo y mente tienen que estar unidos, y es así como únicamente puede funcionar. Y lo mismo es necesario, además de lo psicológico y de lo biológico, lo vincular. ¿Qué tiene que estar pasando en la mente, en esa fantasía o lo que fuere que tiene que ocurrir ahí para que ocurra posteriormente la erección y sea posible la relación sexual? Tiene que aparecer un otro. Alguien que inspire, alguien que opere como causa, como objeto de deseo sexual. Claro, muchas veces no es un otro real, alcanza con un otro fantasiado. Ese es el poder que tiene nuestra mente y que no tendría ninguna otra especie del planeta que no sea el ser humano, que es la posibilidad de fantasear y que esto sea suficiente para activar ya el mecanismo sexual y que estemos preparados para esa relación. Ahora bien, hemos nombrado un poco al resto de la creación.
Y acá tenemos otra cosa que decir, y también las enfermedades, también los trastornos del funcionamiento sexual van a ser testigos a favor de lo que digo. La sexualidad del ser humano no es una sexualidad con la que ya nacemos programados definitivamente. La sexualidad del ser humano nace en potencia, pero a lo largo de la vida, y especialmente en la primera infancia y luego en la adolescencia, es una sexualidad que se termina de programar, como la gran mayoría de las capacidades humanas. El ser humano es el ser, es el organismo que llega a este mundo más inerme, más indefenso. Hay animalitos que nacen y ya, digamos, algunos nacen y ni siquiera conocen a sus padres, porque sus padres dejan un huevo y lo abandonan, como en el caso de los reptiles, y nace el animal y ya nace con la programación genética definitiva para poder vivir la vida, alimentarse, procrear y cumplir con todo lo que está escrito ahí. Hay otros que necesitan la compañía de los padres durante unos días, como las aves, como los mamíferos, pero el que más la necesita y el que no tendría ninguna posibilidad de sobrevida, a no ser por un acompañamiento de su madre o de quien haga las veces de su madre, un cuidador, no importa que sea biológicamente su madre o no, pero hace falta alguien que lo cuide, bueno, ese es el ser humano. Todas las funciones del ser humano, el habla, la función sexual, la alimentación, si no tuviéramos a este adulto que nos enseñara cómo, cuándo y dónde, no tendríamos posibilidad de aprenderlas. Dios formó al género humano de tal forma que fuera un género necesariamente gregario, vincular, un género que necesite el uno del otro. Después el pecado rompe todo esto y por eso la Biblia insiste tanto en esto de amarnos, de consolarnos, de amonestarnos los unos a los otros, porque es lo que Dios pensó desde siempre. Y bueno, cuando llegamos al mundo entonces, una de las cosas que ese organismo que llega al mundo está esperando es que un otro trabaje en él y empiece a formar ese ser que luego definitivamente, luego de la adolescencia y de la adultez, terminará formándose a sí mismo. El animal no tiene a nadie que le enseñe cómo debe vivir su sexualidad, pero el animal la vive absolutamente sin problemas. No hay animales anorgásmicos, no hay animales con eyaculación precoz, no hay animales con impotencia sexual ni con frigidez. No hay animales que tengan problemas en abordar un macho a una hembra a un macho. Todo esto se da de forma natural. Esto está escrito en los genes por Dios. Los otros días leía un libro de un filósofo cristiano, Søren Kierkegaard, famoso filósofo que no solo los cristianos lo valoran, y en la tercera parte de su vida, cuando directamente escribe libros cristianos, en un libro que se llama Discursos Edificantes, decía: presta atención a la naturaleza que te rodea. En la naturaleza todo es obediencia, obediencia absoluta. Aquí se hace la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Bueno, cuando miramos la naturaleza, y por eso Dios en su palabra nos manda muchas veces a mirarla, acá el autor está hablando del Sermón del Monte, los pájaros y los lirios, que ninguno de ellos se afana como el ser humano, pero cumple la voluntad de Dios. Bueno, en la sexualidad encontramos lo mismo. Los animales no tienen enfermedades de trastornos sexuales, ni mucho menos. Los que tenemos esos problemas somos nosotros. ¿Y por qué razón? Porque dependemos de un otro pecador para empezar a sexualizarnos. Porque nuestra sexualidad, digamos, nace en potencia, pero termina de escribirse y de formarse en, como dijimos, la niñez y la adolescencia. Cuando somos acariciados, cuando somos vestidos
cuando se nos dicen las partes del cuerpo que son vergonzosas y las que se pueden mostrar, cuando, bueno, los padres nombran y no nombran algunas cosas, todo esto empieza a configurar la sexualidad del ser humano. Y esto termina, por supuesto, de configurarse en la adolescencia, cuando las hormonas vuelven a decir, acá estamos, y hay que terminar de programar, cual si fuera una computadora, aquello. El tema es el siguiente: no somos del todo sujetos, o no fuimos del todo sujetos, no decidimos nosotros cómo debíamos ser programados. Aquel que nombró nuestro cuerpo, aquel que nos vistió, que nos lavó, que nos acarició, empezó a programar. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa programación y luego, con la ayuda del Espíritu Santo, probablemente, corregir algunas cuestiones que, no por mala intención, pero que quedaron ahí escritas. Si el ser humano tiene justamente los problemas que tiene con la sexualidad, tiene que ver un poco con esto, con qué se fue formando ahí al principio. No puedo, por una cuestión de tiempo, porque no estamos entrando en tema todavía, abundar un poco más en esto, pero bueno, un poco la cuestión, la sexualidad construida es así. Testigo de esto, a ver, como para que me terminen de creer, no a todos nos gusta lo mismo a la hora de realizar el acto sexual. Hay extremos aberrantes, como sabemos, que no voy a nombrar, pero todos conocemos. Hay personas que no pueden tener relaciones sexuales a no ser que esté tal fetiche presente, o a no ser que sea con determinado sujeto, o aún con cuestiones ni siquiera humanas, y no pueden corregir eso porque su cuerpo, entre comillas, les pide eso, su cuerpo y su mente, porque eso se programó de forma corrupta. Cuando conocen a Cristo, probablemente eso no cambie. Tengan que aprender a abstenerse y ver hasta dónde pueden corregir su sexualidad. Son agentes, son responsables, pero tendrán que, a la luz del Evangelio, pedir la dirección de Dios y buscar otro fin sexual. Pero la tendencia corporal será esa. Sin ir a esos extremos, en la cama a cada uno le gustan cosas diferentes. Hablando aún de lo normal, de lo correcto, de lo aprobado por Dios. La velocidad, el orden, las palabras, las caricias, no a todos nos satisfacen de la misma manera. Y esto tiene que ver con eso. En ese sentido, la sexualidad es muy individual, pero hay todo un abanico de posibilidades que Dios nos da para disfrutarla dentro de esos parámetros. Así que ahí tenemos un poco, entonces, en principio y a grandes rasgos, lo que es la sexualidad. Ahora bien, ¿qué es la masturbación? Según el diccionario, es la manipulación de los órganos genitales para generar algún tipo de satisfacción que probablemente termine en el orgasmo. Todos más o menos sabemos de qué se trata. Son caricias, son tocamientos que producen placer y terminan ahí produciendo la satisfacción completa que debería haber producido una relación sexual. ¿Dice algo la Biblia acerca de esto? Bueno, ahí tenemos que hacer alguna salvedad. La segunda palabra que en lugar de masturbación se usa cuando se habla de la masturbación del hombre es la palabra onanismo. Se usa poco, pero todavía aparece en los diccionarios y todavía hay quien la sigue utilizando. Increíblemente proviene de una historia de la Biblia y de un hombre que fue Onán, pero no está bien tomado, no está bien entendido. Acá dice la historia de Onán, esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 38, y en los versículos 8 al 10. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra
por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahí estamos hablando del levirato, de que el hermano del difunto tenía que hacerse cargo de la mujer, ¿no?, de la viuda, y producir descendencia. Ese hijo que tenía con la viuda llevaba el nombre del difunto para que el difunto no perdiera descendencia. Bueno, Onán no quiso hacerlo y hizo algo desagradable delante de los ojos de Dios, desobedeciéndolo. Y acá el problema y la muerte de Onán tiene que ver con esto. Dice ahí, sin embargo, que bueno, cuando se llegaba a la relación sexual con ella, en lugar de terminar en la cópula, lo que hacía era vertir en tierra. Esto difícilmente sea una masturbación, esto pareciera ser más bien la interrupción del coito. Tenía una relación sexual y a la hora de eyacular se retiraba y eyaculaba en tierra, justamente para que no hubiera posibilidad de descendencia. Esto tiene que ver con eso. Bueno, no es estrictamente una masturbación lo que se está describiendo ahí, sin embargo, Onán viene a ponerle nombre al onanismo, que es precisamente de lo que estamos hablando acá. O sea que acá tenemos un error. Si tenemos que buscar el pasaje donde nuestro Señor está hablando, no directamente, pero es como el mandamiento que debemos tomar como rector en cuanto a la masturbación, tenemos que ir al Sermón del Monte e ir a buscar Mateo en el capítulo 5 y versículo 27 en adelante, pasaje que seguramente conoceremos. Mateo 5, 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No me voy a detener demasiado porque no puedo, pero el pasaje es tentador por varias razones. Primero, volvemos al mismo concepto de cuerpo del que hablábamos recién. Todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí está hablando no del cuerpo de carne únicamente, sino de toda la personalidad. Nuestro Señor lo mismo, usa la misma figura del lenguaje para entender que la sexualidad es algo donde todo el cuerpo está implicado, entonces es un pecado que se imputa como muerte, como todos los pecados, absolutamente. Segundo, si bien, y esto hay comentarios que lo toman, está hablando de si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer y pareciera ser un ser que está mirando pornografía y que está usando la mano para masturbarse, creo que una exégesis adecuada de la palabra de Dios no nos permite decir nada de esto. Es tentador, pareciera ser, justamente está hablando de adulterar en el corazón, pero difícilmente el Señor se esté refiriendo a eso. Sí, el principio está en la primera parte del versículo. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Esto es fantasías de adulterio. Esto es pensar en alguien con pensamientos adúlteros, con pensamientos sexuales, en alguien que no es mi propia esposa. Y este es el problema. Entonces, claro, en este versículo tenemos ahí la aplicación exacta para la masturbación y para la pornografía también. ¿Por qué razón? Porque para que ocurra la masturbación no alcanza únicamente con acariciar y frotar el pene, el miembro sexual, sino que es necesario, como decíamos al principio, que haya una mente que esté pensando en algo que por supuesto produzca
este efecto. Entonces, eso está condenado. Es más, podríamos hasta decir que si solamente pudiéramos ser capaces de pensar en nuestra esposa y realizar el acto de masturbación, a lo mejor podríamos discutir si está bien o está mal. Lo que pasa es que sería ridículo, teniendo a nuestra esposa con nosotros, que realicemos esto. Acá el problema está cuando fantaseamos con alguien que no es nuestra propia esposa. Y bueno, a cualquier edad, en cualquier momento, sabemos que esto puede ocurrir. Este es el principio que prohíbe la masturbación. No prohíbe directamente la práctica, la manipulación, no está prohibida en la palabra de Dios, pero siendo necesario que la mente acompañe, porque todo lo que es sexualidad es cuerpo, es alma, es vínculo, siendo necesario esto, entonces esto nos imputa el pecado. Lo mismo cuando vemos a una mujer que no es nuestra esposa proyectada en una pantalla teniendo sexo y bueno, todo lo que sabemos que ocurre ahí en la pornografía. Lo mismo este versículo aplica para aquello. Entonces, en este sentido, podemos claramente decir que la masturbación es pecado. Esta masturbación de la que estamos hablando. Después al final diremos algunas cositas como para que queden ahí abiertas y las podamos pensar. Pero cuando hablamos entonces de la masturbación, de la pornografía, a la luz de lo que dice nuestro Señor en el Sermón del Monte, no hay ninguna posibilidad de que no sean pecaminosas. Bien, existe la masturbación, existe el consumo de pornografía en hombres casados. Bueno, absolutamente sí, por supuesto. Existe, y en mucha mayor medida de lo que nosotros nos imaginamos. Estuve investigando, buscando ahí lugares como para traer datos fehacientes, y la verdad que no los encontré aplicados directamente a la vida matrimonial. Básicamente porque no es un tema que interese a nadie. Vivimos en un mundo donde lo que suceda dentro del matrimonio, salvo hoy por hoy con esta nueva corriente feminista, ¿no? Salvo que sea una cuestión violenta, todo lo que pase de la puerta para adentro realmente no le interesa a nadie. Entonces no hay estadísticas accesibles, confiables, como para poder traer números al respecto. Pero esto, lejos de renunciar o de amedrentarme, busqué en temas que me son también a mí más familiares por cuestiones laborales y demás, y encontré bastante material interesante del uso de pornografía en la adolescencia. Y esto sirve porque, como nosotros decíamos que la sexualidad es una construcción, muy probablemente, casi les diría seguramente, muchos de los que están escuchando fueron programados en su adolescencia, en su pubertad, no por sus padres, sino por la pornografía o por amigos, ¿no? Por la pornografía en cualquiera de sus formas. Me pareció muy, muy interesante porque, bueno, si para hablar de infancias y cualquier tema uno recurre a UNICEF, que es la más importante organización, es la organización que tiene que ver con los derechos y con la descripción de las infancias, y depende directamente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Resulta que en 2021 subió un informe donde aparecía la influencia de la pornografía en la adolescencia. Pero claro, se tornó escandaloso, entiendo yo, porque no fue del todo bien entendido. Pero tampoco pude leerlo porque lo levantaron. Pero decía que los 39%, por ejemplo, de los niños españoles que habían visto pornografía eran felices. Decía que limitar el acceso a la pornografía violaba derechos.
Y esto, claro, trajo escándalo y UNICEF levantó el informe. Después hubo quienes lo leyeron y dejaron escritos cosas. Y, por ejemplo, cuando hablaba de limitar, lo que supuestamente estaba diciendo es que hay países en los que todo tipo de educación sexual era considerada pornográfica, por lo tanto, en ese sentido se estaría violando el derecho, porque si el gobierno, y está hablando básicamente de los países musulmanes, no permite que se oriente en la sexualidad a las personas, bueno, no sería un acceso adecuado a derechos. Ahora bien, de 2020 prometieron volver a subirlo, corregido, de 2021 a nuestros días, todavía ese informe no subió. Pero sí pudimos encontrar en quizá la segunda organización importante en cuanto a infancia, y es la organización Save the Children. Hay al alcance de cualquiera, irán encontrando ahí en las filminas que me acompañan, hay un informe que se llama Desinformación sexual, pornografía y adolescencia, que da datos muy interesantes. Lo primero que llama la atención, y que les ruego recordemos que acabamos de decir que la sexualidad es una construcción, una programación en vida, que no hemos venido programados, y que en la medida que vamos teniendo enseñanza de otros, de la afuera, vamos construyendo. Es bien interesante lo que los jóvenes dicen, de qué lugar, de qué agente, de qué fuente recibís información sobre sexualidad. Una gran mayoría, ese círculo amarillo grande que tenemos ahí, implica un 67% de los adolescentes. Esto quiere decir, de cada 3 adolescentes que ves en la calle, 2 de ellos tienen como fuente de información principal a sus propios amigos. Luego, ahí al lado tenés redes sociales, internet. Eso implica un 37% de respuestas. Y esto está íntimamente relacionado, porque muy probablemente esos amigos que les enseñan sexualidad a los adolescentes, esos amigos que nos enseñaron sexualidad a nosotros cuando éramos adolescentes, en muchos casos, de donde recibimos un bombardeo de lo que era la sexualidad, lo habían aprendido de otros amigos que a la vez lo habían aprendido relacionados en un 37%, con la pornografía, con el mensaje que da la pornografía. Y es muy notable y terrorífico también lo que aparece ahí en naranja a la derecha, mi pareja o mi propia experiencia. Hay jóvenes que aprenden practicando, y cuando quien dice mi pareja es una mujer, sabemos los problemas que se pueden llegar a desencadenar ahí, y solo aprende sexualidad con su novio practicando relaciones sexuales. De eso estamos hablando ahí. Pero ¿qué nos llama la atención? Y hago un pequeño paréntesis, no es nuestro tema de ahora, pero aplica para hombres casados que tenemos hijos. Solamente y ahí les chequeo bien el dato, un porcentaje de un 18% va a decir que el padre es su fuente de educación sexual, y un poco más frecuentemente la madre, en casi un 30%, sería en otros casos. Qué poco estamos haciendo los padres con la sexualidad. Nos quejamos sin saber del todo de qué se trata. Esto es harina de otro costal y no voy a decir nada ahora, pero nos quejamos de la educación sexual integral, pero no estamos haciendo nuestro trabajo claramente. Si tengo que hablar personalmente, cómo fui formado, me identifico absolutamente con el gráfico. Toda la información sexual que recibí en mi
pubertad, adolescencia, fue a partir de amigos. En mi época se estilaba y todos esperábamos la famosa charla. Alguna vez el padre iba a tener la charla de sexualidad, iba a hablar de sexo con el hijo. Y era la charla, y todos sabíamos que venía porque ya habíamos escuchado un montón de cosas antes, y pasaba esa charla y el padre ya había cumplido con su rol. En mi caso no existió jamás esa charla, pero así hubiera existido, qué pobreza. Hoy los chicos viven horas y horas y horas recibiendo información de internet. Si solo dependiera de la charla que dan los padres, pobres de nuestros hijos. El padre debemos ser fuente de información permanente para con estos temas en relación a nuestros hijos. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Nos ponemos nosotros como sujetos. Muy probablemente la pornografía y la enseñanza distorsionada de nuestros amigos nos haya constituido como seres de la sexualidad. Es terrible el momento también donde ocurre. Voy rápido porque son datos que me parecen interesantes, pero no hacen del todo al tema. ¿Viste alguna vez pornografía? Un chico dice en el 87,5% de los casos, casi el 90%, 9 de cada 10 ven pornografía. En el caso de las chicas no llega al 40%. Pero digo, influye absolutamente. Estamos hablando de 9 de cada 10 chicos son usuarios de pornografía. Cada uno en su fuero íntimo sabrá si va usado o no. ¿En qué momento? Más de la mitad antes de los 12 años. Y entre los 13 y los 17 el resto. Cuando leemos después un poquito más la letra chica del informe, vamos a encontrar que en realidad es los 12 años es la media de acceso a la pornografía. Si me tengo que volver a poner a mí como ejemplo, no era en internet, por supuesto, por una cuestión de época, pero es más o menos a los 12 o 13 años que un compañero de escuela me hizo llegar, en mi caso, una revista pornográfica, y por supuesto no fue el único material que en mi adolescencia consumí de pornografía. Entonces llega rápido, antes que cualquier otro tipo de enseñanza. El mismo informe contiene también esto que me pareció interesante, que dicen los jóvenes acerca de si la pornografía les sirve o no. Las chicas están un poco más parejas, pero los varones, en el 50,3%, el más de la mitad, están a menudo satisfechos viendo pornografía, y el 41,5%, casi que la otra mitad, alguna vez lo satisface. Es 1 de cada 10, menos de 1 de cada 10, un 8,2%, quien dice que en realidad no lo encuentra ningún tipo de satisfacción en la pornografía. Si hay tanto consumo de pornografía es que el ser humano encuentra ahí satisfacción. Por esa razón está tan difundida. Pero bueno, este gráfico acá quería llegar. Si estábamos hablando de una sexualidad que se construye. Se le pregunta a los adolescentes sexualmente activos, ¿se parecen las prácticas sexuales a la pornografía que se observa ahí en las redes? Bueno, quienes frecuentemente consumen pornografía, en un 36, casi 37%, dicen que sí. Lo que ven en las redes, lo que ven en los videos, es lo que ven en la relación sexual que practican. Uno es el correlato, el eco del otro. Quien consume poco frecuentemente pornografía encuentra en un 20% de parecidos. Hay un no bastante rotundo, pero hay un no sé de un 15, un 20% según consuma mucha o poca, digamos mucha frecuencia o poca frecuencia, donde no pueden decir que no, probablemente inconscientemente lo estén ejecutando. Pero nos interesa el número del sí. Los jóvenes dicen que concretamente la vida sexual que llevan es parecida
a la vida que aprendieron en la pornografía. Volvemos, están siendo educados por la pornografía y esa es la sexualidad que viven y que practican. Por último, ¿crees que los contenidos que muestra la pornografía son violentos? Las chicas dicen un 73,5%, los chicos dicen un 70,3% que sí. La pornografía les muestra violencia, son bien conscientes. El mismo que dijo que sus relaciones sexuales se parecen a la pornografía es el mismo que está diciendo casi categóricamente que encuentra violencia en la pornografía. El informe termina con una conclusión que bien manejamos quienes trabajamos en estas cuestiones, y es que bueno, en el adolescente falta lo que se llama capacidad crítica. Por más que sepa que es una ficción, no la puede separar del todo de la realidad. Y lo que ve en la pornografía le parece que es la única realidad, la única verdad posible. Hay pornografía que inclusive simula ser real. Hoy que se graba con un teléfono, por ejemplo, y que hasta graban en la calle y abordan una situación como si fuera casual y pareciera ser real. Bueno, eso es lo que está construyendo la sexualidad de nuestros jóvenes. Y eso es lo que probablemente construyó nuestra propia sexualidad. Vamos a ir a buscar una fuente secular. Hace un tiempo, en el 18 de febrero de 2021, ahí va a aparecer la filmina. El 18 de febrero de 2021, Infobae publica una nota a partir de una sexóloga que no es creyente, ni mucho menos, por supuesto, y que de hecho difunde el amor libre y la sexualidad liberal. O sea, no tiene los principios morales que tenemos los cristianos. Entonces nos sirve tomar esa fuente para que veamos que no es una cuestión moral y caprichosa, sino que aún las personas del mundo también miran con recelo a la pornografía. Mal educados por el porno, las 10 mentiras de la industria de la pornografía mainstream. Empieza justamente desde el título diciéndonos que la pornografía nos ha educado, nos educa, y lo hace desde alguna serie de distorsiones. Por una cuestión de números, comienza diciendo que en 2019 se publican estadísticas que afirman que la página más visitada mundialmente de pornografía recibe más de 42.000 millones de visitas al año. Esto es 115 millones de visitas por día o 80.000 visitas por minuto. De esa industria estamos hablando. La pornografía está educando a millones y millones de personas en cuanto a la sexualidad. ¿Y qué nos dice acerca del mensaje que da? En primer lugar, en la pornografía se observa falta de consentimiento. Hombres abordan a mujeres y tienen relaciones sexuales desde un lugar de superioridad, de poder. Ausencia de preservativos y de todo tipo de cuidado, tan necesario en gente que practica el amor y el sexo libre. Bueno, la pornografía tampoco es un buen ejemplo para eso. Muestra cuerpos totalmente ficticios, ¿no? Voluptuosos, gigantes, miembros muy por encima del tamaño de la media, cuerpos depilados, bellos, musculosos, que están lejísimos de la verdad. Funcionamiento del miembro sexual, del pene, que tiene erección sin ser estimulado, que se mantiene erecto durante mucho tiempo, cosa que es anatómicamente imposible. Eyaculaciones femeninas y masculinas, ¿no? En el caso de las femeninas rara vez ocurren y que, bueno, aparecen y son espectaculares. Orgasmos femeninos rápidos.
prácticas dolorosas, como ahogos, como obscenidades, como cosas sucias que se practican ahí, que realmente no describen la sexualidad, pero que muchos aprenden que esa es la sexualidad. Totalmente, por supuesto, machistas, mujeres que gritan y que hacen espectacular el acto, y todo culmina en la eyaculación masculina. 10 mentiras. La sexualidad no es eso. No está pensada de esa manera. Dios no la creó para eso y para que funcione de esa forma, que prácticamente es una carnicería lo que se observa ahí. Sino que tiene que ver con el amor, con el servicio, con la dulzura, con las caricias, totalmente contrario a esto que dijimos y que aún una sexóloga incrédula describe, ¿no?, como algo pernicioso, como algo dañino. Una cultura entonces totalmente machista, una mujer que debe sufrir y que debe soportar pasivamente, que no da su consentimiento, que puede aún ser menor de edad, puede ser tener conductas de niña, porque así se la presenta, que puede ser engañada. El hombre en ficción o en realidad ahí en esos videos la engaña, que tienen prácticas de riesgo, prácticas violentas. Esto es lo que transmite la pornografía y esto es lo que viene a influir en el acto sexual. Nada bueno entonces proviene de la pornografía. Es una mala práctica el observarla, es algo que no va a traer nada bueno, es un engaño verdaderamente. Y por otra parte, también debemos saberlo, que cuando cliqueamos a una página pornográfica, estamos dándole de comer a delincuentes. Porque supongamos que fuera todo ficcionado, creado por actores, pero hay investigaciones, hay una denuncia escandalosa, y ahí subo la nota, el 14 de abril de 2023, sube también Infobae, la historia oscura detrás de Pornhub, que es justamente esta página de la que hablábamos, dice: el gigante del porno, billones de dólares, abusos y videos de menores. ¿Qué sucede con esta página? Los usuarios no registrados pueden subir cualquier cosa y se han encontrado miles y miles de videos reales, de violaciones reales o de abusos a menores de edad real. Y personas que buscaban en los buscadores consumir eso para, satisfacer esa sexualidad pervertida que practica el mundo. Entonces, por más que seamos consumidores de pornografía selectivos y que solamente vayamos a consumir lo que está ficcionado y son actores adultos que lo hacen con consentimiento, sepamos que quienes venden esos contenidos están vendiendo abusos sexuales, violaciones y toda una serie de delitos. Así que hasta aún desde esa ética es totalmente reprochable el consumo de la pornografía. En estos últimos minutitos, algunas cuestiones que por ahí nos surjan como preguntas. ¿Es posible la masturbación dentro de la pareja, en la relación sexual en pareja? Bueno, muchas mujeres, dicen ahí los sexólogos, solo pueden llegar al orgasmo a partir de caricias y de la masturbación, y no tanto con la penetración. Así que a lo mejor sea necesario. A lo mejor el nombre masturbación suene feo para eso, pero estemos hablando de eso cuando hablamos de acariciar y de aprender a conocer el cuerpo de la mujer y acariciarlo y estimularlo adecuadamente. También hay situaciones de enfermedad
En la mujer la endometriosis, por ejemplo, donde ahí la mucosa, la parte interna del útero, crece hacia afuera y bueno, esto hace que el roce duela y a lo mejor no puedan tener relaciones sexuales con penetración, o a lo mejor el hombre pueda tener cualquier tipo de lesión en el pene que no le permita penetrar. Y por qué no, en la santidad de la pareja no se puede realizar ese tipo de práctica. Hay parejas que lo realizan cuando la mujer está menstruando por una cuestión de higiene o de gusto. No hay prohibición alguna para tener relaciones sexuales durante la menstruación, pero hay personas que deciden en la pareja no realizarlo. Bueno, una práctica que sí pueden realizar para no justamente estarse quemando, para que el enemigo no tiente, es tener una relación sexual de caricias y que termine con la manipulación genital y el orgasmo sin necesidad de penetración. Por supuesto, mente y cuerpo puestos ahí, ¿no? No con la mente volando por ningún otro lugar que no sea esa relación con mi pareja. Entonces sí, esto previene el pecado, esto previene que nuestra mente circule y vaya por otros lugares. Si estamos satisfechos sexualmente en la pareja y hay posibilidad y imposibilidades físicas de hacerlo, ¿por qué no recurrir a esto? Esto cuida inclusive la salud de la pareja, así que estaría más que aprobado. Para terminar, 3 versículos, los leemos simplemente para no pasarnos de la hora y que sirvan como principio. Dice, como conclusión, el mismo pasaje de Corintios que leíamos hoy: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Busquemos la gloria de Dios en ese tipo de práctica. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este es un principio de comida, de bebida, pero básicamente de todo lo que no está estrictamente prohibido ni permitido por la palabra de Dios. Que lo hagamos con fe, sabiendo que buscamos glorificar a Dios. Y el último, Romanos 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que esta sea nuestra motivación, que este sea nuestro interés en todas estas cosas y aún en nuestra sexualidad, que se podría aplicar a comer o a beber, que también lo hagamos para la honra y para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y todos seamos y busquemos la santidad de nuestras parejas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en todos los lugares donde nos toca participar. Gracias por todo, un saludo grande, un abrazo fuerte y hasta siempre. La verdad que de mucha bendición y aprendizaje. ¿Y el tiempo de soltero qué tal? La verdad nos sorprendió bastante, nos falta mucho para aprender, pero fue de bendición. Qué bueno, Brian. No te olvides, el día de mañana tenemos tiempo especial de evangelismo. Estaremos de forma presencial, 16 horas. No te preocupes si no poder venir. Vamos a estar compartiendo el video por YouTube, así que por la noche poder verlo. Además, acordate de guardar el código que hoy mostramos en pantalla y también, si no tenés el primer código, ve el video de ayer. Y acordate que para mañana vamos a compartir el tercer código para descargar el libro digital Las mentiras que los hombres creen. Así que esto es todo por hoy y nos despedimos.